a ver si me sale bien. Ahí vengo. Espera un segundito. Ok, sale. Hoy la tortuga se oye. Ya, normal. Que lo pone como viene arreglado. Es en la página de ¿Sale? ¿Bien? Agape Woman. Está en mi WhatsApp, está el link. En mi WhatsApp está el link. Sí, mira. Ok, amiguita, creo que ya vamos. ¿Me escuchas? Porque ya, ahora sí ya estamos por lo visto. Parece que ya estamos transmitiendo. Entonces, estamos en vivo. ¡Yay! Ok. Lo logramos, amiga. ¡Bravo! Bravo. Pues bueno, muy buenas noches a las que se empiezan ya a conectar. Estoy viendo que ya están algunas por allí. Muchas gracias por hacer un espacio y estar con nosotras en vivo hoy, que es un día para mí muy especial. Yo sé que después ya se queda arriba, lo comparten en diferentes lugares, gracias a Dios, y después ya lo subimos a nuestra página de internet y de YouTube y etcétera. Entonces, muchas gracias. Estoy aquí checando pues unas cositas, ¿verdad? Para poder compartir. Pueden compartirlo. Si tienen ahí, nos pueden hacer favor de compartir el link. Sería maravilloso. Porque entonces ya ahí pueden invitar a sus amigas y todo. Y que se quede por ahí también, por supuesto, como grabadito y demás. Yo estoy compartiendo ahorita para que ya se acerquen varias por aquí. Y yo sé que es de bendición para todas. Y bueno, aquí lo estoy poniendo ya en mi Facebook también personal. Y estoy viendo que ya están por allí. Padrísimo, súper bien. Ok. Hola, Araceli. Buenas noches. Buenas noches, Araceli. Ay, qué padre. Qué padre que están por allá. Súper bien. Déjame poner aquí una cosita. Un abrazo allá hasta Baja California, México. Araceli, a toda la congregación allá también. Les extrañamos mucho. Son una bendición y unas amigas muy lindas. Pues bueno, ¿qué creen? Que hoy tengo una invitada, bueno, o sea, no me puedo parar mucho, pero de verdad, así para darle, estoy de manteles largos y lo digo con todo el corazón de verdad, porque esta preciosa amiga, a ver, creo que tenemos que, hicimos el cálculo, Erika, como más de 30 años de amigas. Sí, claro, más de 30. O sea, éramos unas niñas. Sí, éramos chiquitas, Chiquita, chiquitas. en el kinder, casi, casi. Bueno, no, pero casi. O sea, casi, o sea, más de 30 años y ha sido una bendición porque ahorita se las presento bien formal, pero imagínense ustedes tener una amistad que no requiere de tanto mantenimiento a pesar de la distancia y el tiempo. Y mi Big Ben, perdón, estamos en vivo sonando puntual. Suena una campanada de más, está un poquito raro, pero bueno, me disculparán. Y entonces, ¿qué creen? Que es una bendición cuando Dios te regala amigos que son a prueba de todo y que puedes compartir todo, que puedes compartir lo más importante que es nuestra fe en Dios y que puedes decirte que te gusta, que no te gusta y no hay problema, que puedes tener un tiempo de silencio y de repente, ah, hola, ¿cómo estás? Y nadie se siente, ay, no me ha escrito, no me ha hablado, porque siempre está presente en tu corazón. Bueno, esta clase de amiga, para mí, eres tú, Erika. Y te doy la bienvenida a Agape Woman aquí desde Iowa, Estados Unidos. Ay, muchas gracias. Qué privilegio estar. Yo le decía a Gina, wow, más de 30 años de amistad y la verdad es increíble poder compartir juntas, poder estar aquí.
saludarlas a todas. Buenas noches, soy Erika, desde Guadalajara, Jalisco, en México, y realmente es un privilegio estar con ustedes y con Gina, sobre todo. Ay, padrísimo, amiguita. Nos conocimos en un instituto bíblico. Precisamente, Erika, tú ya estabas más avanzada ahí estudiando y todo cuando yo llegué. Y fue bien padre porque tenemos, digo, muchísimos recuerdos de muchas cosas. Y entonces, no estoy llorando, es que es las lamparitas aquí es que me acuerdo, de las tortas, ahorita voy a decir las tortas, ¿no? Nos íbamos, bueno, estudiábamos ahí, servíamos juntas en varias cosas, en ministerios, padrísimo. Y luego nos fuimos como nos ocurrió como un par de viajes, 2 o 3 viajes de misiones juntas, ¿verdad? Más o menos. ¿Sí? Ajá. Entonces, bien padre, porque uno de ellos fue ahí en medio de la nada de la selva de Oaxaca. Fue ahí donde comimos tamales de mono, Erika. Tú sí comiste, sí, ¿verdad? Porque yo le entré. No, yo tampoco. ¿Tú no comiste? No. Amiga, yo comí 2. Y Laura se comió como 5. Todavía no sabíamos de qué era. Es que les digo, nos fuimos a un lugar donde, pues bien lindos, hacíamos tortillitas con la gente de ahí del nixtamal y el maíz y todo bien rico. Y comíamos lo que se podía, nos bañábamos como podíamos, compartíamos. Fue un grupo increíble, muchas cosas padrísimo, compartiendo el amor de Dios, en fin. Y entonces un día nos dice la dueña de la casita donde estábamos quedándonos ahí en la montañita: oigan, es que les tengo una cena bien rica antes de que se vayan. Les hicimos tamales. Entonces, imagínense, un grupo de más de 30, ¿no? Más o menos. Y muchos jóvenes muertos de hambre y cansados, dijimos: tamales, Dios gracias, ¿no? y con maíz de Oaxaca, no, bueno. Entonces fuimos y empezamos a comer, pero todo el mundo veía raro los tamales porque no, sabíamos que no era de pollo, ni de puerco, ni de res, ni de pavo. Muchos no lo comieron. Ahora, fíjate que, ahora tú eres de las que no comió. Ok, muy bien. Siempre hay algo nuevo que conocer. Y yo pues comí, dije, pues ahí voy, comí 2. Y al final yo voy con la señora, le agradezco mucho. Le digo: oiga, nada más por pura curiosidad, ¿de qué eran sus tamales? Estaban re buenos. Me dice: ay, pues eran, y como hablaban dialecto allá, obviamente, mazateco, luego decían cosas y tú pensabas que significaba algo y resulta que no, que era otra cosa. Entonces me dice: son de mono. Le digo: bueno, aquí que le llaman mono. Me dice: de mono. Le digo: ¿cómo mono? Dice: del mono, allá en los árboles. Le digo: del mono. Sí, ¿le gustó? Y se armó una cosa bien interesante entre todos cuando supieron la verdad, porque yo tenía que compartir de qué eran los tamales. Pero Erika no comió. Ok, amiga, lo voy a apuntar para la posteridad. Bueno, esa clase de amigas somos, que hemos pasado por muchas cosas. Ella vino preciosa, estuvo en mi boda, lindísima y todo. Yo no pude estar a la suya porque estaba dando a luz. Pequeño pretexto, no pude. Pero me encanta que hemos crecido en el Señor, con las familias y con todo. Erika, quiero que nos cuentes de ti, de tu vida, lo que has hecho y todo. Y de verdad, te cedo todo el micrófono. Yo te voy a estar acompañando con mi cafecito. Yo sé que ya tienes tu pequeño cafecito que te trajeron. Enseña tu pequeña taza. O sea, fíjense nada más. No puede ser. Yo con esta que dice mamá del novio. Y a veces traigo la grande. Pero, amiga, quiero que nos cuentes ahora sí que de tu corazón y nos digas, qué has hecho, qué has estudiado, tu vida, casada, tu hija, todo precioso, y comienzas a platicarnos. Este tema me encantó, cuando todo se viene abajo. ¡Wow! Y creo que tienes mucho que decirnos y aprender nosotras de ti, así que estamos aquí con un cafecito para escucharte, amiguita, todo tuyo. Muchas gracias. Pues sí, no comí tamales de chango, no sé por qué, como que llegué a probarlo y dije: ¿qué es esto? Y creo que por ahí alguien me dijo antes de qué eran. No voy a decir nombres para no echarlo de cabeza. Es como muy cercano a mí, porque es como el hermano de mi cuñado. Bueno. Ya. Ok. Bueno, pues, después del instituto, yo me vine a Guadalajara, aquí, y pues empecé a servir en varias áreas
siempre me han gustado mucho los niños y Dios me ha dado la oportunidad de estar con niños. Por un tiempo, antes de casarnos y ya casados, mi esposo y yo estuvimos trabajando con niños de la calle. Íbamos a lugares ahí, pues les llevamos una pequeña obra y hablarles un poquito acerca del amor de Dios. Y ya después seguimos pues, con niños en la iglesia y todo, pero pues ha sido un privilegio llevo 25 años de casada, y tenemos una hija hermosa, sí. y es una bendición el poder pues compartirles un poquito de este tema. Cuando Gina me invitó, yo le decía, no puedo. Me dice, mejor corro, mejor me voy. Pero pues creo que Dios me ha permitido pasar por situaciones que no es para decir, ay, qué fuerte soy, yo puedo y lo logro yo sola, no, sino más bien para poderles decir que hay una solución, que hay una realidad, que no es algo ficticio, sino que pues, yo lo viví y creo que puedo platicarles un poquito de esa experiencia que tuve. Yo no sé en qué situación te encuentres tú ahorita, no desconozco si estás bien, si estás mal, si estás pasando por una situación muy difícil. Y yo al hacer pues esta pequeña plática, empecé a pensar en un refugio. Y mi pregunta es para ti, ¿en dónde te refugias? ¿En dónde, en medio de la situación o de la adversidad, en dónde te resguardas? O sea, ¿en dónde corres o a quién corres, no? Y buscando en el diccionario, un refugio, pues es un lugar que sirve para protegernos de un peligro, ¿verdad? O sea, es una protección o un amparo que vas con una persona o un lugar liberándote de un peligro. Ese es un refugio. Y esa es mi pregunta. ¿Tú en dónde te refugias? Y pues no sé, tal vez recorramos a alguien que cuando estamos en una situación muy difícil corremos y sentimos como que nos ayuda, ¿no? O tal vez a algo, no sé. Pero, o a lo mejor, así muy lejanamente nos acordamos que hay un Dios. A veces es el Dios de los botiquines, ¿no? Estoy en una emergencia, no, ayúdame Dios. Y Dios en su misericordia nos ayuda, porque Dios es bueno, ¿no? Dios nos ama. Pero muchas veces cuando vemos nuestra situación y vemos todo el panorama a nuestro alrededor, decimos, pues no hay salida. ¿Hacia dónde? ¿Qué puedo hacer? Y yo te quiero decir que puedes encontrar un consuelo, que puedes encontrar una seguridad y en medio de un problema. Y si me permiten, les voy a leer un versículo en el Salmo 71:3. Ok. A ver, Erika, ¿nos escuchas? Nos fuiste un poquitito tantito. A ver, ¿las demás sí escuchan a Erika o soy yo nada más? Que se me fue tantito. Para mí una roca de refugio. A la cual puedo
ir continuamente. El internet de aquí. Mucho. Okay. Refugio para el cual tú puedas ir en el cuera de paja. No lo estoy viendo. Dice él que ella se quedó. Ok. Volado. Oh, a ver, Erika, ¿Ya? perdón. Ok, Ya me- Erika. A ver, sigue hablando, Perdón, Erika, porque... Perdón, es que nos están comentando que no te escuchaban. Si te vi como Ok. un poquito congelada, creo que es por algo del internet. Sí, creo que Pero- él me... Ya. Oh, perdón, pero ya estás perfecta, perdón. Compártenos el versículo. Adelante, tú síguele. Eso pasa, para que vean que estamos en vivo, ¿eh? Es verdad. Y desde Estados Unidos, México, o sea, imagínense. Entonces, adelante, perdón, amiguita. Quería estar segura si No, era está bien. esa técnica. Así es, sí, Ok, una voy- fallita técnica, pero ya te tenemos adelante, amiguita. Perdón. Bueno, ok. Dice en el Salmo 71:3, sé para mí una roca de refugio, a la cual pueda ir continuamente. Y voy a leer nada más esa parte. Y dice aquí que sea él una roca de refugio. No sé si ustedes recuerden, les decía el cuento de los 3 cochinitos, que yo me acuerdo que uno creo que les construyó de paja, el otro no me acuerdo de qué la construye, pero el tercero la construye de ladrillo. ¿Y por qué la construye? Pues para que el lobo feroz no les haga nada, ¿no? Entonces viene corriendo el lobo y empieza a soplar. ¿Y qué pasa? Las que no estaban sobre algo firme, pues se vinieron para abajo, ¿no? Y es lo que pasa. O sea, muchas veces, según nosotros, estamos sobre algo firme. No, es que yo estoy refugiada en esto y esto está firme y no me va a hacer caer. Pero puede pasar que en lo que tú estás firme se viene para abajo. Wow. Y Jesús nos habló de una parábola sobre qué edificamos nuestra casa, perdón. Y él hace la referencia a unos que están edificados sobre arena y otros que están edificados sobre la roca. ¿Y qué pasó con las dos? A las dos les llovió, a las dos les vino viento, ¿sí? Problemas, persecución, adversidad. Y la que estaba en la arena, pues se derrumbó. Y la que estaba en la roca permanece, ¿no? Y pues yo les estaba hablando del refugio. Y muchas veces nuestro refugio puede ser que se caiga por cómo lo construimos. Pero no sé, si tú te pones a ver los refugios de los animales, a mí me encantan los animales. Y precisamente hay un pajarito que se llama hornero rojo, que él hace su nido de barro. O sea, no es cualquier nido, lo hace esférico, ovalado, y aún le pone 2 recámaras. ¡Wow! Todo un arquitecto, ¿no? Wow. O sea, y es su nido, es su protección. ¿De qué les sirve a los animales tener un nido? Pues es contra las inclemencias del tiempo, contra los depredadores, es su refugio, es donde ellos se resguardan, ¿no? Entonces, en este versículo dice, sé para mí una roca de refugio. Wow. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere ser tu roca, tu refugio, donde tú puedas ir y créame, van a venir cosas difíciles. O sea, no te puedo decir, wow, la vida es color de rosa. Hay aquí en Guadalajara un restaurante que entras y así literalmente dice, todo es de color de rosa. Y todo es de color de rosa. Las sillas, las paredes, las tazas, todo lo que te dan es de color de rosa. Wow. O sea, entras ahí y te sientes como niña. Princesa. Pero la vida no es de color de rosa. O sea, va a venir tiempos muy adversos, tiempos muy difíciles, como tiempos muy buenos. Pero ¿en dónde estamos poniendo nuestras vidas? ¿Sobre qué las ponemos? ¿Sí? Y pues tú me puedes decir, bueno, pues tú llevas años poniéndola en Dios. Y a lo mejor pues me dices, pues yo no. ¿Sabes qué? Hay esperanza. ¿Sabes por qué hay esperanza?
porque Dios es el mismo ayer y hoy. Y Dios quiere ser tu Dios y mi Dios. No un Dios lejano, no un Dios de una religión, no de que, ay, pues todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pues yo no creo que todos los caminos nos lleven a Roma, por más que, o sea, por más que quieras, no te van a llevar a Roma. Y es lo igual con Dios. O sea, hay una manera de llegar a Él y es a través de lo que hizo con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Él mandó a Jesús a morir por ti, por mí, por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener un acceso directo a Dios. O sea, es increíble cómo a través de lo que Él hizo por ti y por mí, Él murió, Él resucitó. Y sabes que ahora puedes tú tenerlo. ¿Cómo? Pidiéndoselo, pidiendo que Él venga a tu corazón. No es a través de nada más, créanme. Y Él quiere ser esa roca, ese refugio. Y también sí, hay otro versículo que quiero compartirles, pero no decirles muchos, pero no les voy a decir muchos. En el Salmo 91:1 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi salmo favorito. A mí me gusta, sí, a mí me gusta mucho, pues, ver la raíz de la palabra, de dónde viene, qué es lo que te quiere decir, ¿no? Entonces les voy a leer. La palabra habitar viene de una palabra hebrea que es yahushav, no sé pronunciar hebreo, pero que significa sentarse en quietud, permanecer en, ¿sí? Entonces, dice aquí que el que habita, o sea, tú vienes y habitas. Yo no sé tu casa, pero ¿a poco no vienes de un día súper ajetreado y llegas a tu casa y dices, mi casa, qué respiro? Y más cuando estás 2 horas en el tráfico, bueno, no sé, ustedes, depende de la ciudad que vivan, pero ya aquí es, bueno, Guadalajara tiene muy pocas avenidas grandes. Okay. Entonces, si hay un accidente en la avenida grande, que es la López Mateos, ya te quedaste ahí 1 hora, 2 horas parado, o sea, es como que Wow. Entonces, llegas a tu casa y estás, ¿y sabes qué? Tú puedes llegar ante Dios y sentirte así. Y me encanta porque en la versión en inglés, este versículo, donde dice abrigo, habla de un refugio secreto, ¿sí? En inglés dice refugio secreto. ¿Y qué es un refugio secreto? Es una cubierta, un escondite, un lugar donde nadie te va a encontrar, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere ser para ti, un refugio en el que te pueda consolar, en el que te pueda dar esperanza, en el que te pueda levantar, en el que pueda traer paz a pesar de lo que estás viviendo. Y pues yo les decía, ¿no? Yo he podido vivir esto y quiero compartirles un poco de lo que nos pasó, bueno, a mí, bueno, sí nos pasó, hace 11 años. Mi esposo estaba trabajando y yo recibí una llamada de su trabajo diciéndome que así fue. Me acuerdo mucho de esa llamada, como que, pues le hablo para decir que Genaro tuvo un accidente. Pero no se preocupe, no fue nada grave. Lo trasladaron al hospital en una ambulancia y ya me dijeron el hospital, Yo nunca he sabido por qué la mentira era como para, pues hay que tranquilizar a la señora, ¿no? O no sé, nunca entendí por qué me dijeron eso. Bueno, en fin, yo llego al hospital y ¿cuál? Pues no había sido como que se le hubiera caído una caja encima, como me habían dicho, sino que se le cayó déjeme verlo, porque aquí lo anoté, que se me olvida. Un apilador eléctrico de 800 kilos. Oh, wow. ¿Ok? Wow. O sea, fue cualquier cosa, ¿no? Wow. Sí, o sea, fue lo que a él le cayó encima. O sea, gracias a Dios, no fue de frente, porque lo hubiera matado instantáneamente, sino que él como que giró un poco, yo no sé. Yo le dije que es que el ángel que lo estaba girando se quedó medio dormido y no alcanzó a girarlo completamente, ¿no? Pero Rápido. rápido.
Él se rompió la espalda. Wow. Dice que cuando se le vino encima, o sea, él dice que oyó el ruido de su espalda, como tronó, Wow. y, y que, o sea, dice que él orando o él pensando le dijo, Dios, si no vuelvo a caminar, te voy a servir de todas maneras, ¿no? Wow. Él jamás perdió el conocimiento, él estuvo consciente todo el tiempo. De hecho, cuando lograron levantar eso, él se arrastró para salirse. Ay. Es más, les decía, no, en esa ambulancia no me lleven, ¿no? O sea, todavía les decía, en esa no. como que él no quería esa. Pero, bueno. Tremendo. Así es. O sea, gracias a Dios, no perdió conocimiento, él estaba en sus 5 sentidos, lo único que sí dice que era un dolor horrible, horrible, horrible. Y ya cuando llegó al hospital, pues ya no tenía movilidad en sus 2 piernas. Ya me dejaron entrar, pude hablar con él, estaba consciente, estaba con ánimo, pude orar por él junto con mi pastor, estábamos ahí, pudimos orar y pues lo dejamos en manos de Dios, ¿no? Es chistoso porque cuando me acuerdo a veces lloro, espero no llorar. Me dice Genaro, ya pasó hace tanto tiempo. Le digo, pues sí, no, pero como que wow, te quedas con todo, ¿no? Claro, sí. Y bueno, me acuerdo mucho de esa noche porque fue ya tarde noche, empezaron a llegar varias gente conmigo, estuvo conmigo, vine por mi hija estaba chica, iba a cumplir apenas 11 años y pues le tuve que explicar, ¿no? Porque pues, no sabía qué iba a pasar realmente con su papá. Y ya cuando todos se fueron, que me quedé pues en el cuarto del hospital donde se supone que iba a llegar él, me puse a orar y yo le decía a Dios, pues si te lo quieres llevar, es tuyo. O sea, es tu hijo y está en tus manos, ¿no? Y Dios me dio un versículo que es el que ha estado conmigo, que es el que me ha sostenido, y es en el Salmo 63:8, que dice que su diestra, literal dice que su diestra, no me acuerdo, a ver, déjenme buscárselos porque lo anoté mal, Salmo 63:8, pero dice, a mí me dijo que su diestra me iba a sostener. El versículo dice, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y les puedo decir que hasta el día de hoy, el que nos ha sostenido es Dios. Y la diestra, pues, es su mano derecha. O sea, yo me imagino como un niño chiquito que se toma de la mano de su papá y no lo suelta. Y está seguro, está confiado. Pues yo tuve que agarrarme y decir, Dios, aquí estoy cogida en tu mano y no me voy a mover. Wow. No es fácil. No es fácil decir, bueno, pues que se le vaya. Pues, ya no lo soportaba, no es cierto. Pero un peso menos, ¿no? Pero lo tengo aquí enfrente de mí riéndome. Pero yo sabía que Dios estaba en sus manos y que Dios iba a hacer lo perfecto, ¿sí? Cuando salió de la cirugía, que duró casi 10 horas porque su espalda hizo esto, hagan de cuenta un acordeón. Uy, no. Entonces tenían que quitar las piezas, los pedacitos, levantarla, metieron 2 placas de titanio y en cada una 2 clavos, ¿sí? O sea, 8 clavos. Él se desbarató la vértebra L4, se deshizo. Pero el problema, aparte de todo, es que hay un saquito que lleva el líquido encefalorraquídeo que se deshizo. Entonces, trataron como que de pegarlo, pero me dijo el doctor, mire,
El diagnóstico de su esposo es que este saquito, este líquido se va a estar saliendo. Entonces va a ser cirugía tras cirugía tras cirugía, porque eso es imposible que se pegue, ¿no? Y pues ese era su diagnóstico médico, ¿no? Eso era lo que se decía. Y me pasó comentarles que los doctores que lo operaron no deberían de haber estado en ese momento ahí. Eran unos que estaban saliendo de una cirugía y les tocó. Y qué casualidad, si podríamos decirlo así, que eran especialistas en, pues, en todo lo que es la espalda, neurocirujanos, todo. O sea, yo creo en un Dios real, en un Dios vivo, y fue Dios. O sea, estaba en las mejores manos, literalmente. Y pues, o sea, cuando me hablan, me dicen, miren, va a entrar usted a terapia y lo va a ver boca abajo, inconsciente, vomitando, para que se lo imagine, ¿no? Ok, llego yo, entro a terapia, porque salí tantito del hospital y regresé y su esposo le habla y yo, inconsciente, bueno, ¿cómo? Entro y mi esposo estaba acostado normalmente, consciente totalmente, y me ve y me dice, tengo hambre. Y yo, ¿qué? Y hasta la enfermera me dijo, pero va a vomitar. Y él, tengo hambre. Pues es desayunar, o sea, le quiero tortas ahogadas. Casi una torta Gema, por favor. y le di de desayunar y no vomitó. Wow. O sea, yo empecé a ver cómo Dios me estaba sosteniendo literalmente como Él me dijo. O sea, era imposible. O sea, hasta los doctores se quedaron. Lo veían y decían, ay, no. O sea, de veras. No sé, para los que me conocen a mi esposo, él es súper inquieto. O sea, es hiperactivo. Y la verdad, Dios tuvo misericordia. Porque yo creo que dijo, acostado sin moverse, no, se muere, ¿no? Entonces, pues así empezó. O sea, salió de terapia, fuimos a cuarto y hablaban de una segunda cirugía. Y nosotros en nuestra sabiduría, no, Dios, que no lo operen, ¿no? Y Dios me trajo a memoria un versículo que dice que no tuviera temor de malas noticias, ¿no? Y créanme, gracias a Dios que no escuchó nuestra oración, porque si no lo operaban, no le podían meter la vértebra que le metieron, una vértebra de titanio, en lugar de la de L4. O sea, mi esposo hubiera quedado así todo el tiempo, no se hubiera podido sostener. Wow. Y con esa vértebra, pues ya él se podía sostener. Qué impresionante. O sea, son cosas que a nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, pensamos, va a pasar esto, ¿no? Pero realmente Dios tiene otra perspectiva de las cosas. Y pues esa cirugía también duró como 10 horas, pasamos como 27, no me acuerdo bien cuántos días en el hospital. Y una vez empezó a salir dentro del hospital, pues el líquido, empezó a segregarlo. Y me encantó el doctor porque llega y me dice, ¿usted sabe rezar? Y yo le digo, sí. Digo, ¿sé orar? Sí, sí sé. Wow. Y me dice, pues hágalo, porque es el único que puede hacer algo. Wow. Y literalmente, pues mucha gente que estuvo orando, mucha gente que estuvo pidiéndole a Dios, se puso a pedirle a Dios en ese momento y se paró. O sea, dejó de segregar el líquido, y lo pudieron dar de alta. Cuando él llegó a casa, pero antes me habían dicho, jamás va a subir escaleras, jamás va a poder manejar. Mi casa era desniveles, imagínense. No, bueno. Era así como que, no señora, pues cámbiese de casa. Y yo así como que, ¿cómo me voy a cambiar de casa si estoy en el hospital?
y unos amigos me ayudaron a hacer unas rampas, bajamos su cama, una cama para él abajo, y mi casa era rampas, porque desde la entrada eran escaleras para entrar a la casa, ¿no? Entonces era ahí una autopista, se hizo para él, ¿no? Wow. Y pues él llegó débil, súper débil a casa, no podía ni sostener un plato, o sea, literalmente no podía hacer nada, lo tenían que levantar, porque yo con mi tremenda fuerza, pues no podía, créanme. O sea, a lo mejor sí lo podía levantar tantito así, pero cambiarlo de la cama a una silla de ruedas no, era imposible. Claro. Y me ayudaban unos amigos, por 15 días iban todas las mañanas, me lo cambiaban de lugar, y así ya cuando llegaba que le hacía la terapia, pues me lo movía a un sillón. Hagan de cuenta como un, pues, ahora sí que como un bultito, ¿no? Que, a ver, ahora aquí, por acá. Y yo le tenía que hacer todo, todo. O sea, pues todo se me vino abajo. O sea, tú puedes decir, pues hago mil detalles como mujer, ¿no? Puedes decir, mi casa, a mí siempre me ha gustado, pues, mis cosas, mis adornos, ¿no? Y era como que llegabas y, oh, un cuarto, rampas. O sea, todo cambió, todo cambió. Y me acuerdo una vez, él estaba, no me acuerdo si estaba haciendo unos ejercicios, pues postrado, y yo me puse a llorar, ¿no? Y le dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y él llorando me dijo, pues no sé, pero Dios nos va a sacar adelante. Me habían dicho, oye, ¿qué crees, Erika? Creo que lo van a liquidar en su trabajo. Y yo, ¿cómo? O sea, es como que de repente dices, no, bueno, pues a ver, solo falta que venga el perrito por aquí, ¿no? y dijimos, bueno, pero pues yo les puedo decir que durante los 2 años que él estuvo en terapia, el seguro cubrió todo. Cuando yo salí del hospital, que me decían, no, que el deducible, que no sé qué, yo decía, híjole, pues a ver, ¿de dónde, no? O sea, y me acuerdo, creo que pagué 500 pesos de deducible. Y fue todo lo que pagué. Por todo lo que le hicieron. Simplemente yo le digo, no, amor, es que tú vales mucho simplemente por todo lo de titanio que tienes allá adentro, ¿no? Y, o sea, ese es Dios. O sea, Dios nos mantuvo, Dios nos levantó a pesar de las situaciones tan adversas. O sea, él empezó a agarrar fuerza. Lo primero que les enseñan a ellos es a saber cómo moverse con sus brazos, por si se caen, por si tienen que moverse. Entonces los empiezan a fortalecer y a enseñar desde cómo caer, desde todo. O sea, les van enseñando como a un bebé, le vas enseñando. Así empezó él. O sea, poco a poco. Primero se arrastraba y les quiero comentar algo que hice. Yo no soy tan linda, yo creo que a lo mejor ustedes serían muy diferentes a mí, pero bueno. Me tuve que ir por mi hija a la escuela y dejé el pollo en la cocina prendida con la estufa y se me olvidó. Y le marcaba y le marcaba y le marcaba y pues él, cómo se movía, ¿no? O sea, aparte no sé dónde dejé el teléfono. Entonces dice él que se resbaló del sillón y se fue así, ¿no? Me echó tierra y me contestó. Y le digo, ay, amor, dejé prendida la estufa. No. Y me dice, no, ya fui y la apagué. Y le digo, ok. Dice, sí, es que yo ya que hervía y hervía. Y le digo, ¿y apagaste las dos? Y se queda, o sea, son detalles que dice uno, bueno, le digo, ¿ya ves, amor? Si yo hubiera sido toda, ay, pobrecito, ahí seguiría, le digo. Pero así empezó. O sea, él empezó a arrastrarse, después empezó a gatear y no les estoy hablando de que pasaron meses, les estoy hablando que un mes él empezó su dedo chiquito de su pie a moverlo.
así. Wow. Y, y pues le pregunté a la doctora y me dice, no, señora, ese es un reflejo. Si su esposo llega a caminar, imagínenselo con muletas canadienses, las que van hasta acá. Así visualice a su esposo. Y de escaleras jamás, señora. Yo me acuerdo esa vez que lloré, o sea, se fue, mi hermana vivía cerca de mí y fui corriendo con mi hermana llorando. Y no era porque yo decía, ay, no, pues Dios lo va a levantar. No, pero yo tenía una seguridad que Dios había puesto en mí. Y aún en mi hija, que era niña, ella le dijo a su papá, papá, yo sé que Dios te va a levantar. Yo sé que vas a volver a caminar. Y empezó con un dedo chiquito, ¿eh? El dedo chiquito del pie. Tremendo. Y empezó después, le llevaron una andadera y un día ya, pues les digo, es muy inquieto. Entonces, solito con la andadera empezó él hasta que se paró. Wow. O sea, se sostenía, ¿no? Y un día de un sillón a otro, él solito se fue, así con la andadera. Y la verdad, muchos le han dicho, wow, Genaro, fue tu esfuerzo, fue toda porque se la vivía en rehabilitación horas, haciendo ejercicio horas, desde que se paraba tenía que hacer ejercicios, luego llegaba rehabilitación, ejercicios, y en la noche otra vez. Y él les dice, no, o sea, yo pude haber hecho todo mi esfuerzo, pude haber hecho toda la rehabilitación que me mandaron a hacer, pero si Dios no hubiera querido que yo me levantara, yo no me hubiera levantado. Yes. ¿Y qué les puedo decir? Dios es grande. Amén. Y lo pude ver. Amén. Y me puedes decir, bueno, pues su espalda, el dolor, jamás ha tenido dolor de espalda. Oh. No tiene ningún medicamento. O sea, él salió del hospital sin medicinas, wow, solo vitaminas. Y pues hace 11 años que pasó, nosotros fuimos 2 años después y lo dieron de alta. O sea, cuando fuimos a ver al doctor la primera vez, llegó en silla de ruedas, después llegó en andadera y luego llegó caminando con un bastón. Y fue Dios. O sea, Dios levantó a mi esposo, Dios fue nuestra fortaleza. Ese versículo que nos dijo que nos iba a sostener, que Él iba a estar por nosotros y que está por nosotros y que lo sigue siendo, es Dios. O sea, Él una vez le preguntó a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí, no? Como muchos se le preguntan, bueno, ¿por qué? Si nosotros le estábamos sirviendo en esto, y Dios estábamos sirviendo con los niños, y estábamos con los jóvenes, y estábamos en esto, y estábamos... Y Dios dijo, o sea, según recuerdo fue que era porque Él quería que la gente conociera de Él a través de lo que iba a hacer en Genaro. O sea, no recuerdo bien exactamente lo que le dijo, pero muchas veces decimos, bueno, Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? Pero Dios, ¿qué hago? Y Dios esto. Pero ¿sabes qué? Si tú ves que tu mundo se derrumbó, si tú ves que tu casa está, que no hay salida, hay una salida, hay una esperanza. Y yo lo vi, o sea, llegué con él luego lo mandaron a la alberca y llegamos en silla de ruedas y me dice que la iba a meter, me dice, mira, le vamos a poner esto y esto como flotadores, porque si no se va a hundir. Y Genaro nadó mucho tiempo, él estuvo en competencias y él entró al agua y se paró y la señorita se quedó y yo también me quedé y empezó a caminar en el agua. O sea, yo dije, no, bueno, Dios. Y luego ya nadaba para acá, para allá, para allá. O sea, me vieron llegar en la alberca en silla de ruedas y vieron salir a mi esposo con un bastón caminando. O sea, ese es Dios. Wow. Y yo quería compartirles eso. O sea, sí vienen cosas difíciles, sí hay adversidades, sí hay situaciones que nuestro mundo se viene abajo. Pero ¿en dónde ponemos nuestro refugio? ¿En quién podemos ir y acercarnos y decirle, Dios, aquí estoy? Y como le leía en el Salmo 91, o sea, que sea tu refugio secreto, que vayas y aunque esté, no sé, aquí en Guadalajara, llueve, pero llueve, y quién sabe. ¿Te acuerdas? Navegamos.
Y hay muchas tormentas eléctricas muy fuertes. Y sabes que cuando tú estás dentro de tu casa y estás oyendo, ¡ah!, sabes que estás en un refugio. Y es igual con Dios. O sea, Dios puede ser tu refugio, Dios puede ser a quien tú puedas llegar, a quien tú puedas acercarte. Y pues era lo que yo quería compartirles, que puedas conocerle realmente y que a pesar de la situación, a pesar de que digas, bueno, quisiera una varita mágica que cambiara todo. Miren, yo les puedo decir, mi esposo camina sin sentir en una pierna. ¿Sí? Él no siente. Usa bastón porque como no siente si está el piso liso o si tiene algún borde, usa el bastón para no caerse. ¿Sí? Él no siente. En una pierna no siente y en el otro pie que sí siente, no lo levanta. Entonces es como raro, ¿no? Pero él dice, Gen, yo cuando me levanto todos los días digo, Dios, es por ti que estoy de pie, porque médicamente no podría hacerlo. Sí, no es lógico. No es lógico. Sí, no es lógico. Entonces, wow. Pues, y yo te podría decir, ¿y si no lo hubiera hecho? ¿Y si Dios no lo hubiera levantado? ¿Y si Dios se lo hubiera llevado? ¿Saben qué? Una vez en la Biblia dice así, con unos que iban a meter al horno de fuego, les dijeron, nosotros no vamos a postrarnos ante a adorar a lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, porque alabamos a Dios y no lo vamos a hacer. ¿Y si Dios no nos salva? Me encanta, a mí me encanta esa parte. ¿Y si Dios no lo hace? Dios va a seguir siendo mi Dios. Wow. ¿Y sabes qué? Y no importa tu situación, no importa tu circunstancia, no te quiero decir que, ay, me voy a acercar a Dios y el día de mañana, ¡pum!, se va a solucionar así como en una varita mágica. Ay, vivimos en un mundo físico, vivimos en un mundo donde hay situaciones, hay circunstancias, pero que Dios hace milagros sí los hace. Y bueno, ¿qué más les puedo decir, no? Y pues era lo que tenía en mi corazón. No sé, Gina, ¿qué quieras decir tú? No, bueno, estoy dándole gracias a Dios por esto. Yo recuerdo cuando supimos lo que había pasado y todo hace tantos años. Y sí, exacto, el veredicto que habían dado, el diagnóstico y todo. Y luego al poco tiempo que nos fuimos por algo, viajamos a Guadalajara. Y para nosotros fue impresionante y brincamos de gusto de ver a Genaro de pie, disfrutando y el sentido del humor y todo. Dices, o sea, la gente muchas veces cree, bueno, ¿tú crees en Dios? Ah, bueno, entonces, o las clásicas, ¿no? Y que le preguntaban a David o a muchos en la Biblia, ¿y por qué, no? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y por qué? ¿O por qué tú sí esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No, o sea, estamos, exacto, en un mundo caído, en un mundo que llueve para creyentes y no creyentes, pasan situaciones. La gran diferencia es que nos agarramos y afianzamos de Dios, como tú nos compartes esa palabra. Fíjate, estamos hablando de que tú conoces bien la palabra, la conoces, la conocemos y todo, pero un solo versículo cobró vida tan impresionantemente que sabías toda la palabra, pero te tomaste de algo que dijiste, esto es mío, Señor. Y ahorita que compartías eso, me acuerdo cuando Job, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Job, los que no conocen el libro de Job, váyanse a la Biblia y busquen Job, wow. Y llega un momento que le pasan muchas tragedias a Job en un solo día, ¿no? Pero en lugar de decir o maldecir o echar culpas claro que se le rompió el corazón en el sentido de que el dolor y tantas cosas, él dice, el Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, sea bendito el nombre del Señor. ¡Wow! Entonces, esa actitud de tu corazón en medio del dolor y en medio del desconcierto y de lo tremendo de la situación, tu corazón era, Señor, hagas lo que hagas, o sea, no es como, nunca lo ibas a dejar de amar, nunca lo ibas a dejar de servir, nunca ibas a negarlo. Hubiera hecho el Señor lo que hubiera hecho, porque cuántas veces, exacto, como bien decías, ¿no? Hay oraciones o hay cosas que pedimos y no pasa y dices, ¿qué pasó, Señor? Pues Él es soberano y Él sabe mejor que nosotros
Y la mayoría de las cosas de este lado de la eternidad no las vamos a entender. Pero nos encanta tratar de entender, nos encanta tratar de razonar, nos gustaría que nos dijera tal. Y a veces el Señor nos dice, ¿no? Y ese es el signo de interrogación, dices, ¿quieres saber qué está pasando? Pero ahí es donde dices, me agarro por fe, y a veces ni siquiera tan en fe, pero me agarro de ti. Y eso es tremendo. O sea, ustedes, el Señor fue impresionantemente misericordioso, se lució con un milagrazo maravilloso, o sea, tremendo, y verlos a ustedes que son un ejemplo en tantas cosas. A veces uno dice, ¿por qué otras personas que, ay, les vale y todo Dios, y hasta una vida así como destrampadísima, y hasta medios, no tan buenos ciudadanos del lugar, y dices, y no les pasa nada, aparentemente, ¿no? Y, o sea, esas cosas que no entendemos mentalmente, no podemos explicarlas, pero vemos cómo la diferencia de tener un Dios vivo es impresionante. O sea, como decíamos, o sea, cuando no tienes eso dices, ¿dónde tienes la fe? O sea, ¿dónde la depositas? ¿A quién clamas cuando viene tu hora más oscura, no? Y yo recuerdo, bueno, de los más famosos ateos, Nietzsche, ¿no? Nietzsche, que dijo, Dios ha muerto, ¿no? Aún hay testimonios de él hablaba más de Dios que nada y tenía amigos cristianos y aún muriendo clamaba a Jesús. O sea, dices, ¿a dónde vas? ¿A quién clamas cuando tienes un lugar normal? Pero cuando vienen esas situaciones tan fuertes que te golpea la vida y luego vienen diagnósticos o gente a tu alrededor que no, unos te apoyan y otros no. Qué tremendo que le den la gloria a Dios de esto, pero también saber que ustedes, en medio del dolor, inclinaron su corazón en el lugar correcto. O sea, eso es tremendo, tremendo. O sea, en eso, a ver, Erika, en ese momento, por ejemplo, ¿qué platicabas con tu hija que era chiquita? O sea, ¿cuál era la forma en que tú, porque esas cosas a ellos se les queda grabada la enseñanza, de decir, sí sufrimos, sí fue difícil, sí, no estamos negando que las cosas, pero ¿cómo fue la dinámica con ella? O sea, ¿cómo viste que eso ella tuvo ese impacto? ¿Cómo lo viviste con ella ahí en medio de todo? Pues sí, estaba chiquita, sí es cierto. Me acuerdo que, pues cuando ya estaba en cuarto y todo, me la llevaban en la tarde y pues ella llegó a ver a su papá pues en la condición en la que estaba. Pero lo que a mí me recomendaron fue que ella siguiera escuchando la palabra, que siguiera yendo a pues, sus reuniones de amigos, que tenían un grupo de adolescentes en ese tiempo, y que yo la vi a ella firme. O sea, de hecho, me acuerdo que llegó con su papá y le dijo, papá, Dios me dijo que te ibas a levantar. Oh. Dios me dijo que Él te iba a volver a hacer caminar. Yo decía, wow. O sea, fue la fe de una niña. Y yo me acuerdo mucho porque, pues, Gen se accidentó en noviembre y en enero es su cumpleaños. Y me acuerdo que ella le escribió una carta diciéndole, papá, eres mi Superman, ¿no? Oh, yo no veía como que, wow, mi papá, o sea, Dios te pudo levantar y ahora tú puedes hablarles o sea, gracias a Dios nos pudimos en algún sentido cubrirla y protegerla, aunque ella se dio cuenta de todo y sabía la gravedad de las cosas. Yo creo que en algunas otras sí se demostraba como pues difícil y todo, pero poco a poco ella fue como entendiendo qué es lo que estaba pasando, pero lo que la mantuvo también fue el decir, Dios está por mi papá. Y qué tremenda enseñanza, porque es bueno que también nuestros hijos vean, esa es la realidad. O sea, no es un evangelio color de rosa, no es un evangelio azucarado, es la realidad de que tenemos a un Dios vivo, de que nos ama, de que está con nosotros, de que quiere que todo el mundo lo conozca, pero no nos está diciendo que nos vea, no estamos en una burbujita, en un pequeño paraíso cada quien donde nada te toca, ¿no? Y claro que en medio de eso viene una paz que no entiendes,
y en medio de eso viene un amor, y también a través de la gente Dios te expresa su amor, en cosas, desde una palabra hasta un simple abrazo, que seguro tú tenías ese apoyo, o oye, te traigo esta comida, o sea, esos son los brazos también de un amor de Dios, que en el momento que pasa la situación, el problema, el reto, lo que sea de la vida, dices, tengo a alguien que me escucha, tengo a alguien que me apoya, tengo a alguien que me da una sopa, ¿sabes? Cuando ni siquiera tú tienes en la mente. O sea, nos volvemos de verdad, eso es la iglesia, el cuerpo de creyentes que se ayudan, que se conectan, que sufren juntos, que se ríen juntos, que lloran juntos, que oran juntos. ¡Qué tremendo! Yo estoy segura que la red de apoyo que tú tenías en la Congre fue también muy importante para que todos, no es lo mismo tú orar solo que cuando la gente, hay un poder tremendo cuando muchos oran clamando a Dios por una situación, ¿no? Hemos visto testimonio tras testimonio tras testimonio, y no todo va a resultar como queremos porque Dios es soberano, pero qué tremendo ver el poder de Dios, Erika. O sea, hay gente que yo, con todo respeto con los sesionistas, pues los quiero, pero no, Dios no ha cesado de hacer milagros, Dios no ha cesado de levantar paralíticos, Dios no ha cesado de salvar vidas y de hacer cosas que no hay explicación alguna. A un medicamento ya mejor le ponen eso, milagro, ¿no? Como aquí en Estados Unidos le dicen, un acto de Dios, porque como ya no tiene que explicar eso, pues es un acto de Dios, un acto divino, un milagro, ¿no? O sea, diagnóstico tal, y cómo se curó, milagros, o sea, ya no sabemos, pero fue fuera de la ciencia, que entre comillas, entre más te acercas a la ciencia, más te acerca a Dios. Eso lo dijo un exateo muy famoso. ¿Por qué? Porque tú ves cómo Dios, pues, usa todo al final del día, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante fue para ti la familia de la fe? Tu familia, claro, hermosa, y tus amigos, y aún aquellos en la iglesia, ¿cómo sentiste también el apoyo? Mira, la verdad, yo creo que fue lo básico. O sea, la oración de otros fue lo básico. ¿Por qué? Porque pues nosotros estábamos pues muy vulnerables a muchas cosas. Claro. Mi hija estaba muy vulnerable a muchas cosas. Y yo creo que sin su apoyo, sin la oración, sin la protección, no sé qué hubiera pasado. O sea, con nosotros, o sea, yo pude haber caído en una depresión gruesísima. Por supuesto. Mi hija, pues, en una rebeldía total o en un no querer saber nada de Dios pues, por lo que estaba viviendo, por lo que estaba sintiendo el día al día. Pero yo creo que fue lo básico, o sea, esa ayuda, esa protección, como dices tú, que llegaban y, pues trajimos el súper, o te trajimos esta carne que la congelas y nada más la descongelas para que no tengas que cocinar, o en el hospital que llegaban y pues me llevaban comida, o ven, te invito a comer un rato, y me bajaban para que un poquito me distrajera o algo. Fue la base, o sea, fue la base, la oración de mucha gente, o sea, de mis amigos. Yo me acuerdo que, pues aún fuera, Gina pues, no estaba aquí. Mucha gente estuvo orando, mucha gente estuvo clamando, gente que aún no nos conocía y que después fue, tú eres por el que estuvimos viviendo. Y sí, o sea, y literalmente, o sea, estoy hablando de muchísimos, que todavía al día de hoy nos dicen, tú eres. Y te quedas, mira, Dios mueve aún el corazón de la gente para que podamos orar por otros y para que a través de la oración puedas sostener a la gente cuando está débil, y no es débil en el sentido de que no crea, sino es débil en el sentido de por lo que está pasando. Claro. Es básico e importante. Totalmente. Y incluso, fíjate, aunque la gente, haya quienes pudiesen sientan que su fe es un poco débil, aún por ellos también, ¿no? Porque hay momentos como este hombre que llegó con el Señor y para que sanara a su hija, y el Señor le dijo, ¿crees? O sea, que le dijo, ¿crees? ¿Puedes? Si quieres, puedes sanarlo. ¿Crees? Dice, sí creo, pero ayúdame mi incredulidad. Entonces, aún allí, ¿no? Dices, cómo Dios tiene esa misericordia. Y bien dices, con lo que tú pasaste, con cosas menores, Erika. O sea, psicológicamente hemos visto el estrés postraumático, sí, una depresión muy fuerte, marcadísima,
sí una situación que te puedes, o sea, se desarrollan síndromes, síntomas, etcétera, que pasan después de que hay una crisis tan fuerte que esta fue externa, pero también estructural de casa, cambiando tantas cosas, o sea, fue de verdad un valle, eh, pero qué bendición de Dios ver que caminaron y y salieron de ese valle para darle la gloria a Dios y animar también, como los que nos escuchan, los que van a rolar todo esto en otros lados y demás. Es decir, estamos aclarando, solamente Dios es el que tiene siempre la última palabra, porque hay testimonios de todo tipo y aún así hay paz para aquellos que a lo mejor no fue como ellos hubiesen querido, pero Dios consuela, Dios nos da paz y nos rodea. En tu caso, o sea, de todas maneras es la gloria es para Dios, y en tu caso a mí me da tanto gusto haber visto una victoria tan literal, físicamente también, de cómo Dios lo sostuvo y cómo Dios, pues fue más allá de lo que hubieran diagnosticado y cómo el día de hoy ustedes siguen siendo una familia que ama a Dios. Si la fe no es probada, no es fe, ¿verdad? Y que sirven al Señor y junto con su hija, o sea, esas son las cosas, porque esta es una vida real, no es una historia de Hollywood, es la vida real, donde tienes que tomarte de la mano de Dios y donde dices, Señor, aquí me dependo de ti, y entre más dependamos, entonces el Señor también hace más cosas. Entonces, gracias por compartirnos esto, que es tan importante. Los testimonios nos impactan, nos unen, glorifican a Dios, y también tu fe se estira como un músculo. Y también a todas las que nos escuchan y los que van a escuchar, animémonos, ¿no? De lo que es la fidelidad del Señor, el conocer su palabra para poderte agarrar en ese momento de lo que Dios dice, y también dejarte apapachar y ayudar por la gente que está alrededor. Y el día de mañana nos toca a nosotros extender las manos también, tener misericordia por los demás que pasan por esas cosas, bendecirlos, los comprendemos, y al final de todo, es decir, conocemos a Dios, que es el único que verdaderamente nos puede sostener en donde quiera que nos encontremos, ¿no? Tremendo, 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 una bendición. Aquí están poniendo, está poniendo varias cositas aquí en el chat. Aquí varias cositas, y que gracias también por tu testimonio tan fuerte, que qué maravilloso es Dios, hermoso testimonio. Exacto, Farfalla, Janet, por ahí Aida, es una realidad, eso es lo que queremos compartir, las cosas reales que vivimos, y que Dios es bueno al final de todo, con todo y lo demás, y que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, pero viene la promesa para los que le conocemos, que un día jamás habrá ni dolor, ni llanto, ni angustia, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni ladrones, ni nada, absolutamente. Cuando estemos con Él, va a ser para siempre, todo se termina, pero Él nos ama, Él nos cuida y entiende, por supuesto, también, y conoce nuestro corazón. Entonces, ¿qué te parece, amiga? Si cerramos este tiempo tan bueno, tan pues obviamente importante, edificante, yo sé que de mucha ayuda para muchos, lo podemos cerrar orando, hasta que termine mi reloj, ¿verdad? Dando la hora así exactita de... para que esta palabra se quede en nuestros corazones y aprendamos mucho. ¿Nos haces el honor de orar, por favor? Sí. Claro. Dios, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias, Dios, por que tú eres real, porque tú eres verdadero, Señor. Y, Padre, te pedimos, Señor, que tú toques cada corazón, Señor, si está pasando por algún problema, por alguna situación difícil, que ellos puedan reconocer, Dios, que en ti puedan encontrar ese consuelo, ese refugio, Padre, que
que ellos puedan venir hacia ti, Dios. Gracias por este tiempo, gracias, Señor, por cada persona. La bendecimos, Dios, y te damos gracias aún por aquellos que van a oírlo, Señor. Dios, que tu palabra no llegue vacía, Señor, y te damos gracias, Dios, porque tú eres grande y maravilloso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ay, cómo te agradezco, amiga, que te hayas conectado. Es la primera, pero no la última. Bendita tecnología que nos permite unirnos, porque les digo Iowa, entonces imagínense, si ven el mapa de Estados Unidos y ven Iowa, estoy más cerca de Canadá que de México. No se vale. Sí. Y tú estás ahí riquísimo en Guadalajara. A ver, dime la diferencia entre lonches, Gema, y la torta ahogada, por favor, porque ahorita antes de que se vaya les voy a comentar rapidísimo una travesura que me hizo Erika. Hace mucho, para que vean la amistad superada, ¿no? ¿De qué es la diferencia? Bueno, la torta ahogada es un virote duro, así en Guadalajara es un virote duro, que lleva carne de puerco y la sumergen. Ahogada es en puro chile de árbol o semi ahogada, que es en jitomate y un poco de chile de árbol. Ándale, ¿sí? Y esa te la comes así tal cual, ¿no? Y el otro, que es el lonche Gema, porque así eran antes era el restaurante o lo que los hacía. Okay. Es un pan no tan duro, pero sí es un poco duro, pero es así, y te lo dan en un plato y te lo dan bañado con una salsa. Ok. ¿Te acuerdan? Ok. Bueno, resulta que yo la voy a visitar a mi amiga, éramos solteras todavía, y entonces, sí. Y voy a su casa bien linda, no me atiende bien lindo, y nos vamos a Guadalajara, padrísimo, ya saben, a conocer delicioso, muchos lugares ricos, y realmente comimos muy rico, ¿no? Que birria, que tejuino, que el teatro degollado, que todo maravilloso. Y entonces, un día llego y estás tú con toda tu familia, ¿no? O sea, eran como muchos ustedes. Y entonces tienen la mesa puesta, ya sabes, la vajilla, todo bien, cubiertos. Y ahí estaba el asunto que después supe que eran esos lonches Gema. Entonces nadie comía y pues yo la veía toda ahogada, literalmente, la torta empapada. Y yo dije, pues ¿cómo la agarro, no? Me voy a ver muy mal aquí con los dedos. Pues no, o sea, estoy de invitada además. Entonces yo empecé a ver cómo iban a comer los demás primero para saber cómo se comían los famosos lonches Gema. Y alguien empezó, creo que hicieron la finta como de que iban a cortar con los cubiertos. Y yo, pues claro, o sea, agarro mi tenedor y mi cuchillo. Y yo bien propia, ¿no? Entonces casi con la servilleta aquí, ¿no? Y empiezo a querer cortar. Y después del silencio, todos en la mesa, ya eran muchos, se empezaron a reír así a carcajadas viéndome. Dejaron los cubiertos y riquísimo con las manos empezaron a disfrutar el lonche. Y yo así de... Claro, dije gracias porque soy chilanga de estar haciendo esto. Y ya después pues yo comí delicioso y fue una broma ahí padrísima. Dije, ándale, nunca se me olvidó, ve hasta aquí, lonches Gema. Lonches Gema. Eso sí me traumó. Nah, padrísimo, pero me encantó tu broma. Y bueno, ahora que sé que nunca comiste tamales de mono, tenemos un pendiente por ahí alguna vez. Entonces, digo, estaban ricos, amiga, estaban ricos. Pero bueno. Oye, pues cómate unos lonches Gema, mi salud. Saludos ahí a don Genaro. Un abrazote también y beso a Amsi. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, amiga, desde aquí, desde Iowa. Te mando un abrazote con mucho cariño. Ya sabes que aquí tienes tu casa cuando quieras. Y esperemos que el Señor nos permita vernos físicamente, no dentro de mucho tiempo. ¿Ok? Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gina, por la invitación. Saludos a Lauro y a tus pequeñotes. Un abrazo también, muchas gracias. Gracias, amiguita. Te mando un beso y muchas bendiciones. Gracias a todas las que se conectaron y a las que están escuchando esto ya grabado. Gracias, escríbanos y visiten nuestra página agapeobc.org. Me pueden escribir a gina@agapeobc.org. Y estamos también en YouTube y bueno, pues aquí por Facebook. Gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Nos vemos. Buenas noches aquí en Agape Woman.